Hoy en nuestro debate A3 el objeto del mismo va a versar sobre el riesgo financiero y la situación de los bancos. Para ello, pues, contamos con dos gestoras internacionales de primer nivel y sus representantes. Por un lado tenemos a Juan Rodríguez Fraile de Grupama Asset Management y por otro lado tenemos a Cristian Roquerol de Tikehau. Así que bienvenidos, empezaremos ahora. ¿Qué pasó con los dos primeros bancos que dieron la alerta sobre la situación financiera, el Silicon Valley Bank y el Credit Suisse? Aunque fueron eventos que fueron al mismo tiempo, sí que los separaría porque los fundamentos y las razones de los problemas de estos bancos son diferentes, ¿no? Entonces, empezando, si quieres, por el otro lado del charco, por el Silicon Valley Bank, yo creo que el problema de estos bancos regionales, poniendo el Silicon Valley Bank como ejemplo, viene por diferentes motivos, ¿no? El primero es, en los últimos años, en el sistema bancario americano, hubo una desregulación, sobre todo con la administración Trump. Todo lo que es los test de estrés anuales o semianuales, este tipo de bancos, desaparecieron. Entonces, es un primer motivo, la desregulación de este tipo de bancos regionales. El segundo es, con la subida de tipos tan fuerte y tan agresiva que hemos tenido en los últimos meses, este banco, que había crecido mucho en los últimos años con los tipos negativos, pues no cubrió ese riesgo de subida de tipos, ¿no? Sí, quizás acabaron por estrangular, ¿no?, a las entidades financieras. Lo cual es bastante preocupante, ¿no? Porque por un lado, pues la Fed de California en este sentido pues tenía conocimiento de esta situación y no actuó y no hizo nada, ¿no? Sí, podía haber habido una intervención del regulador, totalmente, ¿no? Hubiese sido lo más normal, ¿no? Totalmente. Entonces, la verdad es que ese punto es el que quizá más nos preocupa. Y luego, por otro lado, pues lo que hemos vivido durante el año 22, que fue un poco una tormenta perfecta dentro de los mercados financieros, este tipo de clientes del Silicon Valley Bank, compañías tecnológicas que a lo mejor pues no son tan rentables, tuvieron, cuando salían al mercado a buscar financiación y ya no tenían esas rondas de financiación tan estupendas y necesitan otra de sus depósitos, empiezan a retirar depósitos, pues ya empiezas en un círculo vicioso que se complica todo mucho, ¿no? La tormenta perfecta para hacer Entonces, crack. eso por un lado, por el lado de los bancos regionales en Estados Unidos y el Silicon Valley Bank en concreto, ¿no? Y en cuanto a Credit Suisse, aunque fue también en el mismo tiempo, pero viene por problemas distintos, ¿no? O sea, Credit Suisse era el banco europeo más vulnerable en los últimos años. En los 3 últimos años la acción había caído más de un 70%. Sí, a diferencia del otro, perdona Juan, ya venía dando alguna señal hace tiempo de debilidad, ¿no? Eso es. Y por eso te decía que en los 3 últimos años la acción había caído más de un 70% porque venía de un equipo de gestión pues no muy bueno, habían intentado miles de reestructuraciones fallidas, tenían negocios con pérdidas millonarias que no terminaban de parar. Entonces tenía un negocio pues que no iba bien en ese sentido. O sea, que lo único que han coincidido es en el tiempo, básicamente, ¿no? Porque las causas ya vemos que son totalmente distintas. Y en el tiempo también porque el principal accionista del Credit Suisse, el Saudi National Bank, a mediados del mes de marzo, el presidente del banco salió y dijo que bajo ningún concepto iban a inyectar más capital al banco. Entonces fue como la puntilla que le faltaba al banco, un poco efecto contagio de, oye, ¿qué está pasando con los bancos tienen problemas, ¿quiénes tienen problemas? En este lado del charco, pues que Credit Suisse tiene problemas, el accionista dice que no va a poner más dinero, tal, pues se montó un poco la tormenta perfecta y aunque desde nuestro punto de vista Credit Suisse era un banco pues con sus problemas, pero creemos que como ha habido en el pasado, y el ejemplo es Deutsche Bank a lo mejor en los últimos 15 años, y aún así ha sobrevivido y ha conseguido ser un banco rentable, nosotros pensábamos que con Credit Suisse pues, podía ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces había mucho tema de CDS, de bajistas, de hedge funds detrás y demás, y al final yo creo que lo que pasó, la resolución de Credit Suisse, pues nos sorprendió mucho a todos cuando el regulador suizo durante el fin de semana forzó esta fusión de VS con Credit Suisse para mitigar un poco el riesgo del sistema bancario suizo, que empezaba a estar un poco, entre comillas, bajo la lupa, ¿no? Y sobre todo quizás tranquilizar al mercado, ¿no? Sí, vamos a acabar con esto, ¿no? Evitar cualquier tipo de contagio a otros bancos suizos y el prestigio de la banca suiza. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos sorprendió bastante y sobre todo un banco como Credit Suisse que valía 45.000 millones de euros, lo han forzado a vender por 3.000 millones de euros. Claro. Entonces yo me acuerdo el domingo ese, no sé, el 22 de marzo, 23 de marzo, no me acuerdo qué día era, la sonrisa del presidente de Credit Suisse, de PDVSA, perdón, claro, anunciando la adquisición, pues no le cabía en la cara, ¿no? Un chollo. Fíjate.
Pues nada, muchas gracias, Juan. Y bueno, pues continuando un poco con esta línea de temario, Cristian, Warren Buffett decía hace pocos días, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Juan, que ojo con las entidades bancarias porque podría ser que estas entidades que estaban ya en situación de quiebra no fueran las únicas, ¿no? Que podrían venir alguna más. Pero claro, a la vez hay que diferenciar o hay que saber también cuáles son los puntos en común y cuáles no respecto de la banca americana y la banca europea, ¿verdad? La verdad es que hay una diferencia importante, que es la diferencia de regulación, ¿no? En Estados Unidos hay una regulación a dos velocidades. Los bancos que tienen menos de 250 billones de balance tienen una regulación distinta y más light. En Europa eso no pasa porque todos están con la misma bajo regulación. el mismo paraguas, ¿no? Exactamente, y no hay diferencias. Y yo creo que un buen ejemplo es lo que ocurrió con SVB en Estados Unidos, que no hubiera podido pasar en Europa. El motivo es que lo que ocurrió con el SVB es que al final es un banco mediano que tenía unos depósitos de unas startups, es decir, además bastante concentrado, con unos importes elevados, con unos pocos clientes que de repente decidieron, tenían un problema para financiarse, con lo cual necesitaron rescatar sus depósitos. Y estos depósitos, el SVB los había invertido a largo plazo. A un plazo ya que no tenía marcha atrás, ¿no? Que no tenía nada que ver con ese corto con plazo el plazo que tenían que atender a los... Con unos bonos a 10 años y sabemos que los bonos a 10 años, los spreads, los diferenciales se han ampliado, efectivamente, con lo cual ha caído el precio y cuando han tenido que vender eso han perdido dinero. Se han visto abocados a unas pérdidas que les han llevado pues, prácticamente a la quiebra, ¿no? Eso en Europa no hubiera pasado porque en Europa el regulador obliga a los bancos a matchear esa duración con... por lo menos no superar los 2 años, ¿no? O cubrirlo o no invertir a tan largo plazo. Por lo tanto, podríamos decir que hay más intervención del regulador o por lo menos que las normas son más estrictas que en este otro tipo de bancos en Estados Unidos, ¿no? Sí, y asegura más realmente exacto. El ahorrador, ¿no? El depósito que tiene en el banco. Entonces, en Estados Unidos hay otra diferencia, es que hay mucha más competencia. En una región pues ahí están los bancos regionales que compiten entre ellos. Y además en Europa los clientes de los depósitos los bancos los tienen mucho más diversificados. Ahí en el caso del SVB pues está más concentrado. Respecto a los activos puramente financieros, sobre todo de renta fija, ¿estáis viendo más afectada la renta fija americana o la europea por esta razón de mercado? No diría que está más afectada, sobre todo es un tema de tamaño de banco y de posibilidad de tener problemas de este tipo en Estados Unidos, cosa que no vamos a tener en Europa, ¿no? Pero no está habiendo una diferencia de cotizaciones en este sentido, o sea que todo está... Ha habido un efecto contagio que ha llegado a Europa de la misma manera. Inevitablemente. Sí. Por eso mismo quieres hacer la diferencia entre una entidad financiera de un tipo y otra de otro al otro lado del charco, ¿no? Exactamente. Perfecto. Exactamente. Pues, Juan, continuamos de nuevo contigo. En general, ¿qué situación nos encontramos con los bancos, con las entidades financieras? Pues yo creo que están en una situación bastante buena, ¿no? A pesar de todo lo que hemos vivido y todo el boom que se le ha dado mediáticamente, y con razón, pero nosotros estamos razonablemente tranquilos porque al final pues es verdad que el sector financiero pues tenía una serie de debilidades que muchas de ellas ya no están ahí, ¿vale? Entonces, nosotros estamos bastante tranquilos por varios motivos. El primero es que la debilidad que tenía la banca los últimos años con tipos negativos que les costaba muchísimo conseguir rentabilidad, con la subida tan fuerte de tipos que hemos tenido, pues esa debilidad se ha acabado de golpe.
Claro. ¿vale? Y en España, principalmente, los bancos que no están remunerando todavía mucho el pasivo, esos algo se están metiendo en vena directamente, Claro. ¿no? O sea, lo cual es un cambio bastante importante para los bancos. Lo están guardando. Lo están guardando, ¿vale? Entonces, para los accionistas de los bancos y para los bancos Claro. pues es algo muy positivo. Muy interesante. ¿no? Luego, a nivel de, que comentaba también Cristian, a nivel de regulación, yo creo que vivimos en la industria más regulada del mundo, la industria financiera, y este año, por ejemplo, como prueba de ello, vamos a tener la transposición de Basilea III y la regulación financiera es la historia de nunca acabar. Y es que cada 2, 3, 4 años hay una regulación nueva, ¿no? Esto, la verdad que sí es cierto que va increciendo, ¿no? A medida que pasan los años hay más regulación. Totalmente. Y por lo tanto, esto al fin y al cabo, al único al que más puede beneficiar es al inversor, al fin y al cabo, ¿no? Eso es lo que tratamos de encontrar, una Totalmente. cierta seguridad jurídica. En las inversiones financieras que ya per se son un poco turbulentas muchas veces, Eso ¿no? es. Luego también a nivel de tamaños, número de bancos, lo que hemos vivido en los últimos 15 años desde la crisis del 2008 es la consolidación del sector, ¿no? Hace, pues eso, desde el año 2008 ahora, antes había 55 entidades financieras bancarias en España, hoy quedan 10. Entonces, las entidades cada vez son pues, más grandes, más concentradas, con más tamaño, con menos riesgos, y la verdad es que en ese sentido también pues, ha mitigado mucho incluso los problemas que podía para el haber. regulador es más cómodo también, Totalmente. ¿no? Pues, oye, Bueno, ¿no? y es lo que nos ha llevado también el regulador. Efectivamente. A esta concentración, ¿no? Entonces, la verdad es que, quitando estas debilidades, pues Credit Suisse es verdad que era el banco europeo pues, más vulnerable. Sí. Antes era un problema, ya no es un problema, ¿no? Los bancos regionales en Estados Unidos, pues como hemos explicado, los problemas que tenían, pues también ya han dejado de ser un problema, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida hoy del sector financiero es bastante robusto y bastante positivo, ¿no? Y no creemos que pueda ser ni fuente de incertidumbre, ni de crisis futuras, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es muy buena noticia para sin los duda. inversores. Sí que es verdad que hubo un poco de situación convulsa al principio, pero poco a poco, como bien indicas, se ha ido relajando y yo creo que la confianza ha vuelto otra vez al mercado en el aspecto de las Sobre todo entidades. porque han sido problemas muy puntuales del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, los bancos regionales, un banco solamente en Europa, casos muy puntuales y no se puede comparar con una crisis financiera global como en el año 2008, sistémica, etcétera, etcétera, porque son cosas puntuales. Sí, sí, los inversores enseguida se les vino a la cabeza el 2008 y la crisis originada por la deuda subprime, pero Totalmente. en nada se parece a esa situación. Sí. Así que nada, muchas gracias, Juan. Nada, vosotros. Y nada, concluimos de nuevo con Cristian, que dada la situación y el panorama financiero que acabamos de exponer y de ver con vuestras intervenciones, podría parecer que lo lógico, Cristian, es que pudiera abrirse un hueco de oportunidad en la inversión en deuda subordinada. Efectivamente, creo que el punto de partida es bueno, solo mirar la salud financiera de los bancos. Vemos que históricamente estamos a niveles de ratio de solvencia, por ejemplo, históricamente altísimo. Si el regulador pide a los bancos un ratio alrededor del 10%, los bancos ahora mismo están 500 puntos básicos por encima de ese requerimiento. Si miramos el ratio de liquidez, tanto a corto plazo como a largo plazo, el regulador les pide a los bancos un 100%, pues están a corto plazo de media están en un 150, largo un 130, ¿no? Es decir, que la salud es muy por encima. Bueno, sí. de hecho, yo creo que el paradigma de todo esto es que estamos viendo presentaciones de resultados a nivel doméstico en España. Hace unos días el Santander, BBV, esta misma mañana Sabadell, y todos son espectaculares, como antes del 2008 parece, ¿no? Otra vez. Bueno, o sea efectivamente, desde el 2007 nunca había habido unos resultados tan buenos este y no es sorprendente viendo el entorno en el cual estamos con tipos más altos. Es un entorno ideal para los bancos, ¿no? Los depósitos por fin les pueden sacar provecho y rendimiento, con lo cual es un entorno muy positivo para los bancos. Además, con lo que ocurrió con la pandemia, con Ucrania, los bancos han tenido que dotar provisiones y están en también niveles de provisiones muy altos. Muy holgada, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de subordinadas financieras, al final es las subordinadas financieras que es el colchón que van a utilizar los bancos en caso de impago. Ahora mismo, dado la salud financiera de los bancos,
pues en Tikehau nos parece que es un entorno bueno para este tipo de activo, sobre todo y más aún después de lo que ha ocurrido con Credit Suisse, que ha provocado un efecto de contagio. Han caído las valoraciones de manera tremenda y bueno, muchas unidades financieras, muchas cocos están descontando el riesgo de extensión, con lo cual entrar ahora permite entrar en unas valoraciones atractivas, sabiendo que bueno, al final las entidades están en buena salud financiera. Obviamente hay que ser selectivo, no se puede entrar en cualquier banco. Cosa. Y bueno, ahí el expertise de invertir en su unidad financiera es importante, pero nos parece que es un momento realmente atractivo para los invertir. Clientes que lógicamente siempre están preguntando por el dorado en las inversiones, pues mira, ahora mismo tenemos la oportunidad, existe el hueco de oportunidad para invertir y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Desde luego es una situación idónea para invertir en este tipo de activo.